hablar aquí en Valladolid sobre el Hospital del Futuro supone pensar en el pasado. Fui alumno interno del profesor Durán Sacristán y, por tanto, para mí la cuna de mi profesión, de mi ejercicio profesional, está en esta ciudad, aunque no soy vallisoletano ni he ejercido la medicina ni la cirugía aquí, pero para mí pues es como el gran referente. Fui su alumno interno y después fui residente, adjunto, jefe clínico, profesor titular con el profesor Álvarez Fernández Represa, también de Valladolid, muy amigo del profesor Gago, vallisoletano, lo cual influyó mucho en su carácter. Y eso a lo largo de muchos años, el que yo considero realmente mi padre profesional, pues yo no tenía ninguna tradición en la familia de medicina, yo soy un sangre sucia. Para mí ha supuesto mucho. Valladolid es para mí la cirugía, lo hablábamos antes. Claro, es el pasado, sobre ese pasado sobre el que queremos construir un futuro, con una cosa que tenemos los humanos. Primero, nos mentimos enormemente, nos mentimos todos continuamente. Se supone que los humanos nos decimos como 3 mentiras a la hora, por muchas razones, no todas malas, pero nos mentimos mucho. Y nos mentimos mucho sobre el pasado. También lo hablaba con Antonio antes. Siempre pensamos que el pasado fue mejor. Y no lo es. Éramos más jóvenes, pero no era mejor en sí mismo. Pero con esa experiencia, proyectamos en lo que queremos en el futuro. Y resulta difícil crear el futuro. Incluso si hacemos eso que decía Walt Disney de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No resulta tan fácil. Porque en realidad ahora mismo se están produciendo cambios culturales tan importantes en la gente, eso que ahora llamamos la gente, con un impulso muy importante por parte de la tecnología, que nos sentimos descolocados, los médicos, los cirujanos, todos los sanitarios, los hospitales. Probablemente esto también lo sentían antes, siempre ha habido este tipo de crisis. Pero claro, cuando se ha juntado una crisis financiera, seguida de una crisis económica y finalmente una crisis social, nos sentimos a disgusto, pensamos que esto se colapsa y que los hospitales no corren riesgos y es difícil predecirlo. Pero bueno, voy a intentar contarles, como he contado en el capítulo del libro, cómo veo yo el Hospital del Futuro. Que debería ser, si miramos al sistema, una parte de un sistema en red. Claro, venimos, ¿cómo hemos construido la medicina que tenemos ahora? En realidad somos víctimas de la industrialización y de Adam Smith. Muy de Adam Smith. En realidad, estos hospitales modernos del siglo XX-XXI, que se están alargando el XXI, pero que son el modelo del siglo XX, son factorías de producción en cadena de servicios sanitarios, en la que la especialización, superespecialización y hiperespecialización era la manera, por un lado, de responder a la complejidad, por otro, de crearla en sí mismo como modelo de negocio. Frente a otros sectores productivos donde desmontar la complejidad era el reto, detrás de este teléfono hay una enorme complejidad, pero esto lo sabe manejar un niño. En el sector sanitario, específicamente en la medicina, hemos respondido aumentando la complejidad. De manera que separábamos cada vez más el uso del conocimiento del usuario final. Mientras que estos señores lo que han hecho es hacerlo más accesible, el conocimiento más accesible al usuario final. Pero es que a nosotros, ya lo decía el Talmud, el paciente nos da el dinero, o el enfermo nos da dinero, quizás se cure, quizás no se cure. Y es el mismo modelo de negocio a lo largo de siglos y siglos y siglos. De manera que nuestro impulso es a saber cada vez más de menos, donde no tengamos competencia o tengamos menos competencia de otros, podamos, por tanto, cargar más nuestros honorarios, no en un sistema como este, aparentemente, pero en un sistema más out of the pocket, más americano,
de manera que no tengamos competencia, seamos los superespecialistas en el que nadie más pueda hacer lo que nosotros hacemos. Eso también se hace en un sistema público como el nuestro. Es cierto que en un sistema privado te pagan directamente, aquí lo haces de todas maneras, aumentando la capacidad del servicio que das, tu servicio, con más personal o generando pactos de gestión que se llaman ahora peonadas de toda la vida. Nuestro modelo está basado en que más es mejor, lo cual se sabe que en sanidad no ocurre. Pero es nuestro modelo. Y ya decía Adam Smith que el ser humano metido en una cadena de producción, según se va especializando, tiende a la estupidez hasta convertirse en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Y eso es un riesgo de evolución en nuestros hospitales. Que sepamos todo de nada. De hecho, hoy vas a una consulta porque te duele el tobillo, me duele el tobillo, y te trata un especialista, un superespecialista en el pie, pero es que también tengo mal la rodilla. No, la rodilla aquí no, la rodilla es en la otra. Y vas y te ven la rodilla y dices, pero es que también tengo un dolor en la cadera, y no, la cadera en esta no, en la otra. Hemos creado un sistema que va del escalado de la relación de profesión liberal, médico-enfermo, muy bien descrita en El Doctor por Fields, este famoso cuadro en la Galería Tate, que Bismarck dijo, uy, esto es un negociazo para mantener a los obreros en Prusia controlados, que no se me descoloquen mucho, y aumentar el imperio, y lo que hizo fue industrializarlo, montar el sistema de seguridad social, que después los anglosajones llevaron al Servicio Nacional de Salud, mal traducido en castellano, porque en realidad esto no es healthcare, es sick care. Nosotros tratamos gente saludable, tratamos gente enferma. Cuanto más enferma, más no pagan. Una cosa muy importante a la hora de definir el funcionamiento de nuestro sistema. Y si uno ve el cuadro en el que se describía la organización del sistema sanitario del NHS cuando se fundó, el centro del sistema es el médico de familia, el GP, que distribuía al asegurado y a su familia por los diferentes servicios. Servicios hospitalarios, servicios dentales, servicios. Después, por pasar por los servicios, los pacientes están mejor o peor que antes. No lo sabemos en el Vall d'Hebron, no lo sabemos en el Clínic, no lo sabemos en el Clínico de Madrid. ¿Y están mejor en el Clínic tratados de un cáncer de mama o en el Clínico de Madrid? No lo sabemos. Hombre, en el de Barcelona, ¿no? En el seguro. ¿Por qué? Porque realmente ese es nuestro modelo de negocio. A nosotros no nos pagan por el resultado. Y tenemos, y no es que seamos malos, tenemos toda una justificación ética para eso. Kant lo dejó muy claro, se llama imperativo categórico. Es haz lo mejor posible, lo que tú harías por ti mismo se lo haces al paciente. De manera que cuanto más le hagas, pues mejor. Pero claro, cuando uno se dedica a la gestión se vuelve un poquito más consecuencialista, porque uno no solo tiene que dar lo mejor para este paciente, tiene que intentar darlo para todos y que los demás, todos reciban lo que tienen. Y ahí entramos el conflicto entre cuando yo soy cirujano y opero a un paciente y cuando soy director médico y digo, ya bien, pero esto para todos. Pero no medimos los resultados. Alguien puede medir algo, no en general. No medimos los resultados. Es una generalización, pero es lo que ocurre. Así que la gran evolución para los hospitales dentro de un sistema sanitario es empezar a considerar la atención que prestan en el ciclo completo asistencial. Ya no va a haber primaria, ya no debería haber primaria y especializada, por cierto, primaria también es especializada, sus profesionales, o hospital, sino el paciente en su ciclo completo, que por otro lado el paciente empieza a demandar. No, a mí no me solucione el problema ahora, no me tenga un día en el hospital si me lleva teniendo 6 meses esperando para solucionarme el problema.
Entonces, yo creo que el gran primer cambio va a ser el de modelo, la gran innovación que va a llevar los hospitales arrastrados dentro de un sistema en red, es el modelo de negocio basado en valor. Y en esto el Clinic, con Karolinska trabajan, nosotros trabajamos con Oxford, con Sir Muir Gray, en definir qué es el valor. Y a mí el Clinic con Karolinska están muy enfocados a Boston, a Michael Porter, de la Harvard Business School, y están orientados a lo que en realidad es eficiencia, no valor, que es resultados partido por coste. En Oxford, que son un poquito más socializados, tienen un concepto de valor un poco más amplio que lo que hace Porter. Porter está en un sistema como el americano, si eso es un sistema, y por tanto a él la población es que le da lo mismo. A él le interesa al individuo. Pero en el modelo anglosajón, el modelo británico, no en el anglosajón, el valor tiene 3 niveles. El primero es el valor de asignación de recursos. ¿En qué me gasto más? ¿En respiratorio o en endocrino? Porque ¿por qué me gasto más en uno que en otro? ¿En función de qué? ¿Con qué datos decido que voy a potenciar endocrino y no voy a potenciar EPOC? Eso necesitamos datos para eso. Y necesitamos resultados en la población, no solo en el individuo. Segundo es el valor científico-técnico, que es el que siempre nos ha importado a nosotros. Que es, yo opero a alguien de una cadera, la cadera, la prótesis está en su sitio, no se infecta, el paciente se va en 3 días a casa. Pero eso no es lo que le importa a un paciente, y a mí no me importaría. A mí no me importa que cuando yo entro en un sistema para que me arreglen una cadera, hace 6 años se lo dije a mi médico de atención primaria, porque me duele y no puedo caminar, 6 años después me tengan solo 2 días en el hospital y 6 meses después me duela la cadera y no pueda caminar. Y el traumatólogo me diga, no, pero si la placa está perfecta, está en su sitio, ya, perfecto, pero eso no es por lo que yo he entrado en el sistema. A mí lo que me interesa es salir caminando y sin dolor. De manera que podemos hacer cosas muy complejas, que en el hospital hagamos maravillas poniendo prótesis por cirugía mínimamente invasiva, guiada por cualquier tipo de robot, pero que no organicemos bien la recuperación y rehabilitación posterior. De manera que en el ciclo completo hemos tardado 6 años en solucionar el problema, no se nos ha infectado ni ha tenido ninguna trombosis venosa profunda, pero 6 años después esa persona sigue sin caminar y con dolor. Pero claro, si yo he hecho lo mejor posible, si no ha ido bien es que estará de Dios. Bueno, eso lo podemos decir a una persona, pero cuando analizamos a una población debemos ser capaces de tener datos para decir, aquí no lo estamos haciendo bien, no estamos ofreciendo valor a la sociedad, de manera que no se considere el dinero que nos ponen como un gasto, sino como una inversión para generar más valor para toda la sociedad. Y ese es el gran reto que yo creo que los hospitales tienen que asumir, entendiendo que están dentro de un sistema. Un sistema donde el conocimiento está en la parte de abajo, pero la inteligencia debería estar en la parte de arriba. Y ahí es donde fallamos mucho. Tenemos una hipertrofia de conocimiento, tenemos una base muy potente, el profesional que está directamente en contacto con el paciente conoce todo lo que tiene que conocer para solucionar un problema, pero los que estamos arriba no tenemos herramientas para ayudarle y para facilitar que consiga el mejor resultado posible. O para decir al que no lo consigue, mira, deja de hacer esto, vete a aprender a otro sitio, porque esto no está funcionando. Básicamente, las fórmulas para poder medirlo de esto de valor, que es el valor personalizado y poblacional, tienen una definición muy interesante por parte de Muir Gray. En el numerador, valor es igual al numerador a beneficio menos daño. No tenemos que olvidar que la seguridad del paciente y toda esta preocupación por la seguridad del paciente tiene que ver con el diferencial entre el beneficio que causamos con una intervención frente al daño, que no es menor en nuestro caso, y menos en los hospitales. Y esto es Donavedian clásico.
El beneficio en salud aumenta hasta un determinado nivel por mucho dinero que te gastes. A partir de un determinado nivel no aumentas nada, mientras que el daño aumenta de manera lineal. De manera que disminuye el diferencial entre el beneficio y el daño. Hay que conseguir identificar mediante los datos el punto óptimo, el punto donde consigues el mayor beneficio con el menor daño. Pero a eso hay que medirlo. Y eso son dos principios de la bioética, el de beneficencia y no maleficencia. Ese diferencial es un resultado en salud, tiene que ir multiplicado por calidad percibida por el paciente. No calidad percibida sobre la hostelería, que también, sino calidad percibida sobre su propia salud. Es decir, ese beneficio con menor daño tiene que venir definido por aquello que le es relevante al paciente. Hay que meterle directamente en la definición de resultados relevantes. Porque el beneficio y el daño en la bioética clásica, los principios se ponían siempre beneficencia, no maleficencia, autonomía. Beneficencia y no maleficencia depende de la autonomía del individuo. Yo decido qué es bueno o es malo para mí. Si no, mantenemos una tendencia paternalista que termina deshumanizando la asistencia porque niega la capacidad de agencia. Es decir, la capacidad que tienen los seres humanos para planificar, desarrollar e implementar sus decisiones. El numerador es beneficencia, no maleficencia, autonomía. Denominador, coste, justicia. Primero el dinero, la cantidad de dinero que ponemos. Pero no solo la cantidad de dinero, el segundo es el tiempo. Aparte de por los aspectos prácticos del time is money de los norteamericanos, es que claro, pasarse 6 años, no en lista de espera, sino en una especie de circuito secuestrado, en el que ahora vaya este, luego vaya otro. Cuando ya entro en lista de espera llevo 5 o 6 años. Hay enfermedades que se tardan 9 años en diagnosticar. Porque estás circulando por el sistema. Pero eso es tiempo de vida perdido por el paciente y por su contexto. Porque los seres humanos no enfermamos ni nos morimos aisladamente. Esto impacta en otras personas que nos rodean. Por tanto, hay que meter el tiempo en la ecuación. Y finalmente el CO2, en el denominador. El CO2 es una buena métrica no solo del impacto medioambiental, sino de la capacidad que tenemos para secuestrar a los pacientes dentro del sistema. La cantidad de energía que perdemos, medimos muy bien la energía, la conservación de energía en los edificios, pero no en el sistema completo. Un ejemplo. Paciente de 80 años que vive en Cuatro Vientos, en el área del Hospital Clínico, San Carlos de Madrid. Tiene una cita en consulta, la que sea. Tiene que coger 2 autobuses. Eso genera consumo de energía. Llega a la consulta, se nos ha olvidado avisarle que los cirujanos se han ido a un congreso y hemos cerrado la consulta. Pues coges otros 2 autobuses y te vuelves a Cuatro Vientos. Para volver a ir dentro de 2 semanas, otros 2 autobuses, para que te digan sus resultados están bien. No tiene que volver hasta dentro de un año. Otros 2 autobuses. Metemos a los pacientes en una espiral que no produce ningún valor para el paciente. El paciente no necesitaba que le hiciéramos eso. Pero no solo afecta a él. Muchas veces esto con niños es a los padres que tienen que pedir un día libre, el sufrimiento del niño de tener que perder el colegio. No tenemos una visión más que atómica, atomizada, de la presencia del hospital dentro de un sistema sanitario. Evidentemente, para hacer posible un modelo basado en valor tenemos que utilizar la tecnología. Porque los seres humanos somos muy limitados. Somos muy buenos en los gaps donde no hay conocimiento, somos capaces de tomar muy buenas decisiones con información incompleta, pero llevamos años y años y años guardando información y guardando datos que utilizamos poco, por no decir nada. Y todo el mundo sabe que el pasado es el mejor predictor del futuro. Esos datos de lo que nos ha pasado no los usamos. Pero si los usamos no vamos a poder tener médicos suficientes para análisis. Ahí es donde entra toda la parte de inteligencia artificial, de robótica,
que nos permitan crear herramientas para ayuda a la toma de decisión. ¿Cuál es la mejor decisión para el individuo y para el grupo? Teniendo en cuenta el tipo de población a la que atiendo y mi experiencia y el conocimiento acumulado durante años de práctica en mi propia institución. Nosotros ayer este fin de semana hemos tenido un datatón con la base de datos. En España, como hay problemas para eso, nos asociamos con el MIT y viernes, sábado y domingo hemos tenido un datatón en Madrid con el grupo de cuidados intensivos del Beth Israel Deaconess Medical Center, que tiene una base de datos anonimizada, y hemos lanzado a todos los frikis del mundo, más a médicos de cuidados intensivos, a investigar sobre esa base pues cómo afecta el tiempo la producción de accidentes cerebrovasculares agudos. O si la hiperglicemia o la normoglicemia afecta o no a la supervivencia en los pacientes que pasan por la UBI. Eso lo tenemos todo acumulado en grandes bases de datos y nunca lo utilizamos. Eso nos lleva además a robotizar determinadas tomas de decisiones en cosas muy prevalentes pero de baja complejidad. Y finalmente lo mencionaste también, la parte de point of care, de cómo solucionar problemas allá donde está el paciente. Porque lo que define un hospital, en el fondo, no es el tipo de profesional, ni las normas de funcionamiento, ni los recursos, excepto una cosa: la cama. La única razón por la que uno necesita un hospital es porque el enfermo, el paciente, necesita una cama para que le hagamos algo. Pero hoy en día las camas, nosotros por ejemplo en el hospital tenemos hospitalización domiciliaria. Hoy teníamos 53 pacientes ingresados en su cama, en su casa, donde se desplazan enfermería y médicos a darles una solución. Llevamos aproximadamente el 50% de la hospitalización domiciliaria de Madrid. Creemos que debe aumentar, porque evitamos que el paciente sea el que tenga que venir hacia nosotros. Vamos a su medio. Y cuando no nos necesita ya no tiene que estar hospitalizado. Ya es un manejo de atención primaria. La cama es lo que lo define. Y por tanto el point of care o la atención en el punto de cuidados, las tecnologías nos ayudarán a facilitar eso. Que el paciente no tenga que moverse innecesariamente y venir a un sitio hostil. Ya se sabe que simplemente por ingresar un paciente con insuficiencia cardíaca aumenta su mortalidad. Los hospitales son sitios todavía relativamente inseguros. Y después de visto eso, personas, también tenemos que cambiar los perfiles de formación, tenemos que hacer más integración de conocimientos. La superespecialización solo sirve para cosas muy particulares. El resto debería ser la tecnología la que nos permitiera ayudarnos a la toma de decisión. Las personas, las normas y los recursos tienen que estar organizados para dar el máximo valor en el ciclo completo de atención, y el hospital va a ser un área importante para cosas de baja prevalencia pero mucha complejidad. Esa es mi idea de hospital futuro. El hospital ideal, evidentemente, es el que no tiene pacientes, el que no existe. A eso no creo que vayamos a llegar próximamente. Otra de las ideas es sacar las urgencias de los hospitales, pero eso sería otro debate importante. Quiero concluir solamente con una frase, que el futuro no existe. El pasado tampoco. Lo ha dicho el doctor Asenjo varias veces. ¿Dónde estoy mejor? ¿Dónde estoy? En lo que hago. Pero el futuro se crea. Y se crea ni siquiera con datos. Él ha contado antes historias de cómo se crea. Se crea contándonos historias. Los seres humanos nos contamos continuamente historias, y cuando aceptamos las historias que nos contamos, creamos el futuro. Yo creo que el reto para los médicos en particular, trabajando dentro de equipos, pero los médicos particularmente tenemos que tener el liderazgo para contarnos una historia de manera diferente y construir así el hospital del futuro. Muchas gracias.